Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que siempre sintonizan este programa radial Echa tu pan sobre las aguas. Muchas felicidades. Bienvenidos a este primer programa del año 2022. Estamos muy contentos y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada uno de los que se ha mantenido siempre escuchando y llamando, comunicándose con nosotros a través del 787-259-1155. Gracias, hermanos, por ese patrocinio a este programa de Dios, Echa tu pan sobre las aguas. El solamente saber que ustedes están escuchando y que están solicitándole a Dios alguna petición nos hace sentir a nosotros contentos porque demuestran que tienen fe en Dios y fe en su palabra. Esperamos ese respaldo durante este nuevo año y sabemos que Dios va a continuar dándole respuesta a cada una de tus peticiones. Él te está escuchando. Él escucha el clamor del afligido, del pobre, del angustiado, del desamparado. Y nosotros estamos echando pan sobre las aguas. La respuesta quizás no viene inmediatamente, como tampoco la semilla florece dentro del agua, sino a la orilla del río, cuando es depositada y tarda. Pero la planta crece y el fruto llega. Así que mantente fiel y mantente creyéndole a Dios. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, y te invitamos a que, si no tienes un lugar donde adorar a Dios, te unas en este nuevo año a la Iglesia Robles de Justicia, que está ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Quiero en este momento llevarte a la primera palabra que Dios nos da en este año 2022 a través de estos medios radiales. Estamos muy agradecidos de la gerencia, de los técnicos y de todos aquellos obreros y colaboradores de Reino, colaboradores de este programa, que han estado atendiendo tus llamadas y han estado orando continuamente por tus peticiones. A estas mujeres de Dios tremendas, parte del Ministerio Radial, también muchas felicidades y sabemos que Dios las recompensará. Quiero que busques conmigo el libro de Romanos en el primer capítulo, versículo 17. Y dice así en la versión Isha: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. El título de esta exhortación es el siguiente: hay buenas noticias contra la demencia espiritual. Hay buenas noticias contra la demencia espiritual. Y quiero comenzar esta exhortación leyéndote sobre una historia real. Yo la leí y me sirvió de base para esta predicación. La misma se trata de un anciano en un hogar de envejecientes. Y este anciano sufría de demencia. Recuerden que el Alzheimer es típico de algunas personas cuando llegan a cierta edad. Y este anciano llegó a sentir la pérdida de su memoria. Ya no reconocía casi a la familia. Y era contrario a cuando él estaba sano, porque cuando estaba sano pues compartía con todos ellos y tenía una costumbre. Su costumbre diaria era ir a su aposento alto, allí en su cuarto, y arrodillarse delante de su sillón, y allí permanecía orando.
Pero ahora estaba en este hogar, en el hogar de ancianos, recluido porque le estaba fallando la mente. Y durante la crisis del coronavirus, él tampoco podía recibir visitas. Por esta razón, su esposa tenía que llamar por teléfono y preguntar por su bienestar. Y en una de esas llamadas a la cuidadora de él, la cuidadora le comunicó que él no estaba muy bien y que ella tenía 50 reportes de caídas de él. Algunos días después, la nuera, preocupada, llamó al hogar y preguntó por su suegro si estaba mejorando. Y la cuidadora le preguntó: el señor tal, en otros tiempos, había tenido un lugar fijo donde regularmente se arrodillaba para orar. La nuera, que lo conocía muy bien, le confirmó y le dijo que sí. Entonces la cuidadora le dijo que ella tenía una corazonada. Lo que aparentemente eran caídas, posiblemente era una costumbre, un hábito que tenía este señor de arrodillarse frente a su sillón, y que por eso luego no se podía levantar y había que ayudarlo. Entonces en los reportes ponían que se había caído. Ella le dijo a la nuera del señor: yo voy a estar con él luego del desayuno y lo voy a acompañar a la habitación y voy a arrodillarme con él y voy a repetir el Padre Nuestro y luego lo voy a ayudar a que se levante. Después que ella hizo eso, ella le contaba a la nuera y a la esposa de este señor que este señor había cambiado. Estaba radiante, estaba feliz. Por lo tanto, las caídas no habían sido tales, sino que era que él se arrodillaba a orar como su costumbre, sin poder levantarse después. Y la cuidadora comenzó a reflexionar en eso y le dijo a la nuera: quizás también yo debería orar como él. Yo puedo usar esta historia como una lección espiritual porque Dios hablaba a mi vida. Y lo que yo sentía era que espiritualmente la condición de este hombre refleja la de muchas personas en este mundo. Las personas se componen de 3 áreas: su cuerpo, su alma y su espíritu. Y la gente que sufre de demencia es afectada en su área emocional y física. Su mente es afectada y por lo tanto se olvidan hasta de la familia y necesitan de cuidados diarios, de ayuda. Personas que le ayuden a recordar sus necesidades, pero necesitan una gran ayuda que es especial. Necesitan a alguien que les ayude a recordar la necesidad de conectarse con Dios, de arrodillarse delante del Creador, de reconocer a Dios como Padre, para que puedan ser levantados de caídas y para recibir el gozo de la salvación. El mundo necesita la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo y ahora la ayuda de la iglesia para poder levantarse, estar de pie y poder ayudar a otros que quieran hacer lo mismo. El área espiritual de cada ser humano necesita ser levantada, necesita ser resucitada.
Y esto se logra cuando doblamos las rodillas delante del Señor y reconocemos nuestra maldad. Cuando nosotros vemos las acciones del mundo que no conoce a Dios y notamos que han perdido toda sensibilidad hacia Dios, como dice el capítulo 3 del libro de Romanos. Allí, desde el versículo 10, la Biblia nos dice que nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. No lo digo yo, estoy citando la Biblia, estoy citando las Escrituras. Así es como vive el hombre que no tiene a Dios. Por lo tanto, Dios dice que todos somos culpables, todas las personas. Te habla en el capítulo 1 y versículo 19. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Él ha creado, por la naturaleza. Por la naturaleza todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Han perdido la conciencia de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. Por eso la Biblia dice que los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con su cuerpo cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Por eso Dios los ha dejado. Han entrado en una inconsciencia, en una demencia. Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera y los ha dejado pervertirse porque no han querido tener en cuenta a Dios. Es como si hubiesen perdido la memoria, aquella memoria de que son hechos a imagen y semejanza de un Dios vivo. Dios los ha dejado hacer todo lo malo y que su mente inútil los lleva a hacer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste no querer entender la verdad. Qué triste es que no se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Esto lo dice la Biblia. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen eso merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Se complacen en el pecado. Pero al igual que el año pasado, hay buenas noticias cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Llámanos al 787-259-1155. Pablo continúa y en ese libro de Romanos, en ese primer capítulo, continúa hablando y dice: tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma, decía Pablo. Y seguía diciendo: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. A mí tampoco, como pastora, me da vergüenza anunciarte esto. Hay una buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados.
No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia de todos los años es, según el versículo 17 de ese primer capítulo de a los Romanos, que Dios acepta a los que creen en Jesús, a aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él. Y estos vivirán para siempre. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que somos injustos, cuando reconocemos que le dimos la espalda a Dios, cuando dejamos al Padre Celestial que tanto nos ama y pedimos perdón, la buena noticia es que Él nos levanta. Llámanos al 787-259-1155. Aquel hombre del asilo de ancianos había olvidado todo, menos lo que Dios había hecho por él. Dios lo había salvado. Y todos nosotros éramos antes como ese anciano, con demencia espiritual. Habíamos perdido la conciencia espiritual. Nuestra conciencia se había corrompido. Pero ahora, si escuchamos la buena noticia y la creemos y hacemos pacto con Dios, con nuestra boca, como dice Romanos capítulo 10, versículo 8, te estoy citando las Escrituras. El mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice ahí mismo en el versículo 13. La Biblia dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Por lo tanto, la misma buena noticia que dimos el año pasado la seguimos dando en este nuevo año. Hay buenas noticias contra la demencia espiritual. Hay buenas noticias para ti, para tu casa. No importa cómo se encuentren los tuyos. No importa si se encuentran alejados de Dios como tú lo estuviste en un tiempo y yo. Hay buenas noticias de salvación. Hay buena noticia para recobrar nuestra conciencia nuevamente. Pero no podemos ser como los que construyen sus propios dioses en este tiempo. Gente que habla acerca del Dios que les gustaría tener. No el bíblico, no el que la Biblia enseña. Gente que ha construido su propio Dios para callar su conciencia. Un Dios que acepta a todo el mundo, aunque sean pecadores, aunque sean perversos, aunque sigan con una vida inmoral. Se han construido un Dios que deja pasar el pecado porque Él es todo amor. Claro que es amor. De tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Pero esto es un Dios construido por la gente que tiene demencia espiritual. Un Dios permisivo. Un Dios que actúa tan solo para cumplir sus deseos. Si la gente quiere convivir con otras y no casarse, excusan ese comportamiento.
Si son religiosos y no se pierden un servicio oculto y llevan la Biblia debajo del brazo, pero son maltratantes con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Son mentirosos, ladrones, irresponsables, inmorales, indecentes. Pero se han construido un Dios bueno, amoroso, que según ellos no se fija en nada de eso. Aunque les gusten las películas pornográficas y se deleiten en ellas, aunque sean adúlteros, infieles a sus esposos, aunque se practique una falsa doctrina, aunque tengan ídolos, estatuas y otros dioses falsos delante de ellos, aunque practiquen religiones que Dios condena en su palabra en el libro de Levítico, algunos brujería, espiritismo, santería, pero han construido su propio Dios. Aunque practiquen incesto y violenten hacia hasta sus propios hijos y familia, dicen: Dios me aceptará así porque Él es amor. ¿Sabes lo que dice el Dios de la Biblia? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, no se dejen engañar. Llámanos al 787-259-1155 y vamos a orar por ti. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo, y lo malo para Dios, te estoy diciendo, porque la gente muchas veces dicen que nosotros somos los que decimos esto. No. Eso está escrito en la Biblia. Lo malo para Dios. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Y sigue recalcando Pablo en 1 Corintios 6, 18. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Y 1 Corintios 6 continúa desde el versículo 9 al 10. A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los que son afeminados, o sea, se visten de mujer siendo hombres, y las mujeres que se visten de hombres también, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y mujeres que tienen con mujeres, a los ladrones, aunque muchos de ellos tengan posiciones en el gobierno, o algunos sean sacerdotes, o otros sean pastores o obreros de la iglesia, a los que siempre quieren más de lo que tienen, o sea, a la gente corrupta, a la gente avara, a los borrachos, a los chismosos que siempre están hablando mal de los demás, y a los tramposos. Ninguno de ellos participarán del reino de Dios. Y la Biblia dice: y algunos de nosotros éramos así. Pero recibimos una buena noticia. Dios nos perdonó esos pecados y te puede perdonar a ti. Llámanos al 787-259-1155. Caímos de rodillas, reconocimos que éramos malos, pedimos perdón a Dios. Y ¿sabes una cosa? Recibimos su perdón. Su perdón se recibe y se siente. Dios nos perdonó, Dios nos limpió y nos hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. No te estoy mintiendo, estoy leyendo las escrituras que fueron inspiradas por Dios y escritas por más de 40 autores diferentes. La Biblia es la verdad. La Biblia ha sido inspirada por Dios.
Hay buenas noticias durante todos los años. Hubo buenas noticias el año pasado y hay buenas noticias durante este nuevo año. Aunque muchos no quieran escucharlas o las critiquen o se burlen de nosotros o nos llamen fanáticos, intolerantes, homofóbicos, solo somos voceros, solo somos instrumentos de Dios repitiendo lo que está escrito. Y Dios te dice hoy, puedes ser perdonada, puedes ser perdonado. Tú puedes ser limpiado y adoptado como hijo de Dios. Podemos tener una nueva conciencia. Ser personas buenas, morales, decentes, que tengan el privilegio de tener al Señor dentro de nosotros. Como dice la palabra, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños y cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Jesús pagó el precio por ti en la cruz con su sangre. Y el precio que pagó por nosotros fue muy alto. Por eso debemos dedicar nuestro cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Sabes que aquella cuidadora del relato del principio del hogar de ancianos descubrió lo que pasaba al anciano? Él se arrodillaba buscando a Dios y luego no se podía poner de pie y se creían que se había caído. Y la cuidadora luego se dio cuenta de que él no se había caído. Se dio cuenta que lo que hacía era poniéndose de rodillas buscando al Padre Celestial y que luego lo feliz que se mostraba al haberlo logrado. Y ella quiso también querer esa felicidad. ¿La deseas tú? Hay buenas noticias en cada año que pasa. No sé hasta cuándo tendrás la oportunidad de aprovechar el favor de Dios y de regresar a Él y acabar con la demencia espiritual, pero puedes hacerlo en este momento. Hay buenas noticias contra la demencia espiritual. Se llama Jesucristo. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por este nuevo año, Señor, que sea un año donde tengamos una conciencia clara, una buena conciencia inspirada por ti, Señor. Te pido, Padre, que el que esté en pecado rompa con el pecado. Señor, el que esté enfermo confíe en que tú ya diste tu vida, Padre, y derramaste tu sangre para sanarlo. Señor, el que tenga contiendas, enojo, ira, rencores contra su hermano pueda reconciliarse. Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que alcances al perdido en este año, Dios. Yo te pido, Padre amado, que todos los que sufren de demencia espiritual puedan, Señor, tener la oportunidad de escuchar ese mensaje de buenas noticias y corran a ti. Gracias por este pueblo, gracias, Señor amado, por la iglesia y gracias por lo que tú estás haciendo continuamente rescatando al perdido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Hasta el próximo mensaje bíblico a través de esta emisora. Dios te bendiga y Dios te guarde.